A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio del libro de estática de los autores William Riley y Leroy Sturgeon, acerca del tema de equilibrio de una partícula. El problema 3.14 dice, las tuberías de 200 milímetros de diámetro representadas en la figura tienen, cada una de ellas, una masa de 200 kilogramos. Determinar las fuerzas que ejercen los apoyos sobre las tuberías en los contactos A, B y C. Supóngase lisas todas las superficies. Entonces, en primer lugar vamos a presentar la explicación del ejercicio, para lo cual tenemos la imagen del problema y vamos a llamar a dicha tubería como número 1 y a la que se encuentra más arriba como número 2. Entonces vamos a indicar el diagrama de cuerpo libre de la primera tubería, para lo cual tenemos como primera fuerza el peso, dirección negativa. También aparece la fuerza normal entre la pared y la tubería. No existe fuerza de fricción, ya que la pared y todas las superficies o puntos de contacto se las tienen como lisas. De la misma manera, aparece la fuerza normal en el punto A. Y adicional a estas fuerzas normales, aparece una fuerza de contacto entre ambas tuberías, que la vamos a llamar F sub C. De la misma manera, pero ahora para la tubería número 2, el diagrama de cuerpo libre va a estar compuesto por la fuerza del peso, la fuerza de contacto entre las tuberías, que va a ser la misma, solo que es en dirección contraria dependiendo a qué tubería nos estemos refiriendo. Y por último, la fuerza normal en el punto. Dado que se trata de un problema de equilibrio de una partícula, las condiciones de equilibrio se reducirán a únicamente la sumatoria de fuerzas en la dirección X y en la dirección Y. Para este ejercicio tenemos tres incógnitas, que son las fuerzas normales en los puntos A, C y B, y adicional a ello tenemos una fuerza de contacto entre cada una de las tuberías. Por lo cual, la estrategia para resolver este ejercicio va a ser primero hallar dicha fuerza entre las tuberías para después proceder a calcular las fuerzas normales que solicita el ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta la condición de equilibrio, que no es otra cosa que sumatoria de fuerzas, vamos a trabajar primero con la tubería número 1 y vamos a aplicar esta condición. Vamos a empezar primero con la sumatoria de fuerzas en Y, en la cual, sin teniendo en cuenta la imagen del problema, vamos a ver que la fuerza normal, que está ubicada en la parte inferior de la tubería, necesitamos descomponerla en sus componentes rectangulares, para lo cual nos hace falta determinar el ángulo de inclinación de dicha fuerza. Sin embargo, en la imagen nos dan como guía que la rampa tiene una inclinación de 45 grados y la rampa y la fuerza normal forman un ángulo de 90 grados. Entonces, teniendo en cuenta eso, mediante el teorema de los ángulos alternos internos, ese ángulo de ahí, formado entre la línea horizontal y la línea inclinada de la rampa, es también 45 grados. Por lo que, si la fuerza normal y la rampa forman 90, y los dos ejes que yo he colocado aquí también forman 90, el ángulo que he colocado de 45 en la parte de abajo sería exactamente igual al ángulo que está en la parte de arriba, ya que serían 45 grados más lo que haya aquí, en este caso debe ser 45, formarían 90, y de la misma forma de la fuerza a la línea inclinada, 45 más 45 dan 90 grados. Entonces, además, la fuerza de contacto también se debe descomponer en cada una de sus componentes.
Y para ello vamos a tener en cuenta la distancia desde el centro de la tubería hacia el punto C y desde el centro de la tubería que está más abajo hacia el punto A es la misma. Es el radio de cada una de las tuberías. Y ambas tuberías son iguales. De manera que esta fuerza que va desde el centro de la tubería número 2 al centro de la tubería número 1 es paralela con la rampa. Por lo tanto, su ángulo de inclinación es el de 45 grados. Teniendo en cuenta las inclinaciones de las fuerzas, pues procedemos a transformarlo en ecuación. Tenemos en el eje vertical, la fuerza normal va en dirección positiva, la fuerza de contacto en dirección negativa y el peso también en dirección negativa. El término raíz de 2 sobre 2 representa ya sea el coseno o el seno del ángulo de 45 grados, que en este caso es igual. Acomodando la expresión de manera que la fuerza normal, que es nuestra incógnita, quede de un lado. ¿Listo? Ahora a esto llamaremos ecuación número 1. Aplicamos el segundo criterio de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en X, y asimismo planteamos la ecuación respectiva. La componente de la fuerza normal es positiva, la fuerza normal en B es negativa y la componente de la fuerza de contacto también es positiva. No hay más fuerzas en ese eje y ahora procedemos a reemplazar de la ecuación 1, que sería la fuerza normal en A esta nueva expresión. Finalmente, vemos que la expresión tiene como incógnitas a la fuerza de contacto y a la fuerza normal, de manera que despejaremos la fuerza normal en B. Quedando de esa manera, aquí lo que se ha hecho es simplificar el término que acompaña a esta suma de dos fuerzas, de manera que en el paréntesis va a quedar la fuerza de contacto por su ángulo de inclinación más el peso. Y también acá sobraría la fuerza de contacto de esta parte de la ecuación. Quedando despejado de esa manera, si trasladamos la fuerza normal hacia el lado derecho de la ecuación. Simplificando aún más esta expresión, tenemos lo siguiente, a la cual llamaremos expresión número 2. Estas expresiones las ocuparemos una vez hayamos determinado la fuerza de contacto entre las tuberías. Para lo cual, aplicando la misma condición de equilibrio, pero ahora para la tubería número 2, vamos a establecer primero la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Asimismo, teniendo en cuenta la imagen del problema, ahora nos falta por descomponer la fuerza normal en C, que es similar a la fuerza normal en A. Por lo tanto, vamos a aplicar el mismo criterio, primero de ángulos alternos internos, y luego teniendo en cuenta de que la fuerza y la rampa forman 90 grados, así como los nuevos ejes que yo he colocado aquí. La fuerza de contacto ya la hemos descompuesto, sabemos qué ángulo de inclinación tiene, es el mismo, solo que ahora la fuerza de contacto está en dirección contraria. Entonces, en X vamos a tener únicamente la componente de la fuerza normal en C y de la fuerza de contacto. De esta expresión podemos decir que la fuerza normal y la fuerza de contacto entre las tuberías es igual. Luego, aplicando la condición de sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la siguiente expresión. Para lo cual vamos a reemplazar la fuerza normal en C en dicha ecuación, quedándonos una expresión en términos de la fuerza de contacto, que era la primera variable a hallar para luego poder determinar las demás incógnitas.
Entonces, despejando esa ecuación, agrupándola, teniendo en cuenta de que la masa de los cilindros es de 200 kilogramos, reemplazamos esos valores y tenemos que la fuerza de contacto tiene un valor de 1,387 kilonewton. Pero de la ecuación 3 también podemos deducir que la fuerza normal en C tiene el mismo valor. Entonces, como ya hemos determinado la fuerza de contacto, vamos a regresar a las ecuaciones 1 y 2 a reemplazar dicho valor, tal como se menciona en el enunciado. Aquí tenemos la fuerza de contacto. Primero vamos con la ecuación número 1, reemplazamos dicho valor en la expresión y obtenemos que la fuerza normal es igual a 4,161 kilonewton. Ahora, de manera similar, pero con la ecuación número 2, reemplazamos dicho valor y tenemos que la fuerza normal en B es igual a 3,923 kilonewton, quedando de esta manera resuelto el ejercicio.